does hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, think about it. Maybe separate is better, better. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y dentro de unos días nos vamos de vacaciones. ¿A quién no le gusta pasar tiempo y disfrutar con la familia? Son días de desconectar de lo cotidiano, del trabajo y de las prisas. Es momento para relajarse, recargar energías y volver a casa con la maleta llena de recuerdos bonitos. Pero antes de irme, hay algunas cosas que debo dejarme hechas para poder marcharme tranquila y no estar pensando en que tendré que hacerlas al volver. Y una de las cosas que hago imprescindibles antes de irme es dejar el cesto de la ropa vacía. Además de evitar que la ropa se me acumule con la que traeremos al volver, siempre hay algo que vamos a necesitar llevarnos. Lo siguiente que voy a hacer hoy es limpiar la campana extractora. Si dejamos que la grasa se acumule, se puede convertir en bacterias y malos olores. Además, imaginaros la cantidad de polvo que habrá pegado ahí cuando volvamos. Y lo primero que hago es sacar los filtros, simplemente los voy a poner con un poquito de agua caliente y vinagre y mientras limpio la campana se va ablandando la grasa. Para limpiar la campana utilizo las bayetas más viejas que tengo en el cajón. La mojo y le pongo un poquito de Cif. Ya sabéis que yo el Cif lo utilizo muchísimo en la cocina, me ayuda mucho con la grasa. Para los que me seguís desde hace tiempo, os habréis dado cuenta que yo no suelo utilizar quitagrasas. Me da la sensación de que es un producto muy fuerte, quizás por el olor. Y creo que simplemente no dejando que se acumule, para mí la verdad es que no es necesario. Como ya os he comentado muchas veces y llevamos haciendo muchos años, nos vamos de camping. Para mí es un momento especial, la verdad que estoy deseando, porque significa desconectar de las prisas, de las rutinas y las pantallas y volver a conectar con lo importante que es la familia, las risas y esos recuerdos que se crean juntos. Y yo sé que muchos dirán que ir de camping es seguir trabajando, pero para nosotros no. Es verdad que no es como un hotel, que lo tienes todo hecho, es otra manera de disfrutar. En el camping cocinamos fuera y por otro lado es maravilloso comer y cenar al aire libre. Luego por la noche nos quedamos hasta tarde alrededor de una mesa con una vela charlando. En definitiva, que es otra forma de vivir las vacaciones y la verdad es que a nosotros nos encanta. Y ahora para aclarar la campana utilizo otra bayeta, me gusta echar el limpiador de aloe vera del Mercadona, que yo para la cocina ya sabéis que me encanta. La verdad es que huele genial y deja una olorcita en mi cocina que es maravillosa.
Ya una vez he acabado de limpiar la campana, lo que hago con las bayetas es que las lavo a mano. Simplemente le echo un poquito de agua caliente, vinagre y un poquito de detergente lavavajillas. Las tiendo y cuando estén secas las reutilizo para limpiar, bueno, pues para limpiar los coches o bueno, o cualquier otra cosa. Ya no me gusta volver a utilizarlas en casa. Se ha acabado la lavadora, así que lo importante es tenderla enseguida para que no se arrugue. Lo siguiente que me gusta hacer, voy a revisar los armarios en los que sobre todo haya comida, los limpio y compruebo que no haya nada caducado o que haya podido caer por detrás y que envolver, bueno, pues que envolver esté en mal estado. Aprovecho también y me lo dejo todo organizado, luego simplemente el día antes de irnos lo coloco todo en bolsas y me lo llevo para no dejar nada en los armarios. Y no os podéis imaginar lo que me ayuda al tener cestas en los armarios. Es verdad que siempre os lo digo, pero os lo recomiendo muchísimo. No solo me facilita el encontrar lo que necesito, sino que también me da la sensación cuando abres el armario de orden y calma. Al final, pues son esos pequeños detalles los que hacen que la casa funcione mejor y que yo pueda dedicar mi energía a lo que realmente importa. Últimamente estoy recogiendo más tuppers y tarros y en el cajón donde los tenía empiezan a no caber ya. Así que he pensado que como los armarios estos los tengo medio vacíos, voy a utilizar una de las baldas para guardar los tarros y envases que menos utilizo. También reviso los cajones de las pastas y las harinas y hago lo mismo, compruebo que no haya nada que se pueda estropear. Lo que tengo en estos cajones no me lo voy a llevar, se va a quedar aquí, así que es importante que lo organice bien. Y lo que hago es que lo que tengo en los envases abiertos los paso a los tarros herméticos. Como ya sabéis, los envases originales una vez abiertos dejan pasar aire y humedad.
En cambio, los recipientes herméticos al aislar de esto mismo retrasan que se estropee y se ponga blando. Aún más importante, revisar el cajón de las harinas. Voy a hacer lo mismo, lo voy a pasar a los recipientes herméticos. Ya sabéis que en las harinas se suelen formar estas plagas como polillas o gorgojos son. Y bueno, y no sé cómo adivinan, cómo saben que no estamos en casa. Ya veis que son unos pequeños pasos, unas tareas sencillas antes de irnos de vacaciones. Para mí, saber que al volver voy a encontrar la casa en orden hace que pueda desconectar mejor. Es dejar todo preparado para poder disfrutar plenamente, sabiendo que al volver nos espera un hogar acogedor y sin ningún pequeño disgusto. Al final, como yo digo, no se trata de solo limpiar, sino de regalarte a ti mismo paz mental para poder vivir las vacaciones sin preocupaciones. También me gusta revisar el congelador. La nevera ya sabéis que la limpié hace 2 semanitas.
Simplemente antes de irme la vaciaré y le pasaré una bayeta, pero el congelador no me dio tiempo, así que lo voy a hacer hoy. A mí me pasa que a veces quedan cosas detrás que no recordaba que tenía y bueno, pues aprovecho, miro qué hay, así también en estos días descongelo, intento dejar el congelador lo más vacío que pueda. De momento voy a ir organizándolo como pueda mientras los limpio para evitar que se me descongelen algunas cosas. Y luego para organizarlo bien lo que haré es que el cajón de abajo dejaré solo lo que es la carne y el cajón del medio pondré lo que es la verdura y el pescado. En el cajón de arriba lo único que guardo es el pan, que lo tengo en estas bolsas de tela, que la verdad que me van muy bien. Y bueno, pues también meto si tengo algún tupper de caldo o alguna cosita así. Y lo que hago con el hervidor de agua, lo hiervo con un poquito de agua y vinagre, luego simplemente lo enjuago bien. Y con la cafetera pues hago lo mismo, lleno y vacío varias veces el depósito con agua y vinagre y después simplemente repetir el proceso, pero ya solo con agua limpia. Es un truco súper sencillo y muy rápido que me ayuda a mantenerlo limpio y sin cal. Al final pues son estos pequeños cuidados los que hacen que los electrodomésticos nos duren más y funcionen mejor. Es solo dedicar unos minutitos cada cierto tiempo para evitar averías y malos olores.
Y como José está en casa hoy, que está de vacaciones, va a ser él el que se encargue de la comida. Yo hoy simplemente voy a estar de ayudante. Hoy le apetecía cocinar a él, nos apetecía un arroz con costra y como también me habéis preguntado mucho, pues aprovecho y os lo enseño. Yo lo he hecho algunas veces, pero bueno, admito que a él le sale mucho mejor que a mí. Y simplemente lo que hace es freír primero el pimiento y los ajos. El arroz con costra es muy típico por la zona donde yo vivo y se diferencia de otros arroces porque después de cocinarse se cubre con huevo batido y se gratina en el horno. Se puede hacer con pollo o con conejo, nosotros en este caso vamos a hacerlo con conejo. Y es muy típico también añadir embutidos, bueno, pues como el blanco o el blanquet, como decimos por aquí, la longaniza roja y por supuesto la morcilla. Nosotros no lo vamos a añadir porque a mis hijos no les gusta, pero de verdad que sale igual de bueno. Una vez se ha sofrito el conejo, se añade el tomate. Podéis apartar el conejo a un plato o José por lo menos lo hace así. Aparta el conejo y lo sofríe en el centro. Y bueno, pues ya lo que le queda es añadir los garbanzos. A él le gusta también ponerle un poquito de pimentón de la Vera para darle otro gustito. Y finalmente ya le añade el agua. La medida de, por ejemplo, nosotros que es para 4 personas, es 1,5 vasos de arroz y el doble de agua más medio vaso de agua, que es lo que se va a consumir al hervir. Ya le añade el colorante y la sal y ya lo deja hervir unos 15-20 minutos. Este es un plato que mis padres han cocinado siempre desde que yo era pequeña. Todos los domingos en mi casa era habitual y bueno, pues lo sigue siendo a día de hoy, comer arroz con costra. Así que para nosotros no es solo una receta, es una tradición familiar que nos reúne alrededor de la mesa. Es un momento especial que hemos mantenido con el paso de los años, ya que, bueno, pues a día de hoy, cada 2 domingos nos seguimos reuniendo con mis padres y mis hermanos para comer este maravilloso arroz que aquí prepara José, pero que en mi casa prepara mi padre. José está a punto de echar el arroz, así que yo voy a ir batiendo los huevos. Para esta paella, que es de 32 centímetros de diámetro, bueno, pues añadimos unos 7-8 huevos. Si la paella fuera más pequeña, se añadirían menos huevos o si es más grande, se añaden más huevos. Debe de tener bastante cantidad para que suba bien. José ya ha echado el arroz, añade también tomillo, si tenéis fresco muchísimo mejor, pero si no el de bote está perfecto. Lo dejamos que se cocine unos 11 minutos más o menos, ya se añade el huevo y se introduce en el horno. El horno tiene que estar bastante caliente y a unos 220 grados más o menos y se pone en la parte superior del horno. Y ya simplemente es dejarlo unos 7 u 8 minutos hasta que veamos que el huevo ha cuajado y ya ha subido bastante. Y mirad qué pinta más maravillosa, no me digáis que no está diciendo cómeme.
Os recomiendo de verdad que probéis hacerlo porque para mí es uno de los mejores platos que yo he comido nunca. ¿Quieres beber? Agua, cálido, Coca-Cola, de 2 a 6 semanas. Y mientras espero a mi familia para que se vayan sentando a comer, bueno, pues quería agradeceros todos los comentarios tan bonitos que me hacéis. A veces no es fácil hacer esto, porque también tengo que aguantar algún comentario un poco doloroso, pero vosotras con esos comentarios tan bonitos me recordáis por qué sigo haciendo esto y por qué quiero continuar haciendo esto. Y eso, deciros que quiero que sepáis que vuestros comentarios son muy importantes para mí, que sé que a veces me cuesta ya un poco más contestaros a todas, pero intento hacer lo que pueda. Que espero con todo mi cariño que este vídeo os haya gustado, que os haya motivado o por lo menos, como siempre os digo, que os haya entretenido, que ya sabéis que os quiero mucho, mucho, muchísimo y que nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.